Buenas eh, noticias. Hoy es la última plática de la segunda temporada y ahora me presento con ustedes. Eh, Soy María Eugenia Valdés Vega y me presento ante quienes visiten este canal. Por varias décadas fui profesora de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Política y la maestría y doctorado en Investigación de Procesos Políticos dentro del posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Y estas breves pláticas están, tienen el propósito de que puedan servir para la difusión de algunos temas sobre política que puedan ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. Para ellos y ellas está dedicado este canal. Eh, Esta última plática sobre el tema de la libertad y el liberalismo eh, eh, reúne algunas reflexiones que me parece importantes. El profesor Harold Lasky afirmaba que el liberalismo era la doctrina de la burguesía y explicaba su surgimiento porque el capitalismo no cabía dentro de los marcos de la cultura medieval. Según él, la ética del capitalismo se resume totalmente en el esfuerzo por dar libertad al poseedor de los medios de producción, es decir, al burgués, para que no se viera obligado a obedecer las reglas que coartaban la posibilidad de que los explotara al máximo. De los tres fundamentos sobre los que se asientan las realizaciones del liberalismo, la teoría de los derechos humanos, el constitucionalismo y la economía clásica, el primero, o sea, la teoría de los derechos humanos, es sin duda muy relevante para entender por qué otras clases sociales apoyaron y acompañaron a la burguesía en la implantación del liberalismo, primero en Europa y después en otras partes del mundo. La teoría de los derechos humanos es una de las fuentes originales del liberalismo que surgió por la lucha de la libertad de conciencia, ya que al luchar por los derechos religiosos se alimentó la idea de derechos individuales generales. Eh, a, a esa lucha se debe a que actualmente eh, en una vasta porción del mundo las sociedades disfruten de muchas de las libertades de pensamiento, expresión, manifestación y acción que han permitido al ser humano producir arte, ciencia y tecnología en este que podría llamarse el liberalismo social, porque toda creación humana requiere de libertad. Y en esos campos ha sido muy importante la existencia de la libertad, que se logró con esta lucha, encabezada por la burguesía, pero sin duda conveniente para toda la humanidad. En menor medida, el constitucionalismo, otro de los componentes fundamentales del liberalismo, también fue apoyado por otras clases sociales, además de la burguesía. El imperio de la ley, que es la esencia del constitucionalismo. Eh, Esto es de la reunión de las reglas, escritas o no, que gobiernan al propio gobierno, eh, representa la exclusión tanto del ejercicio del poder arbitrario como del ejercicio arbitrario del poder. Para este liberalismo político era un objetivo, pero este era un objetivo realmente importante, claramente de la burguesía, el liberalismo político, para mantener acotado al Estado y sirvió para crear muchos de los sistemas políticos actuales. En cuanto a la economía clásica, el tercer componente del liberalismo, que en su carácter de libertad económica también se conoce como liberismo, incrementó su importancia a partir del siglo XVIII. En el caso de Francia, la burguesía reaccionó, cuestionó más bien la intervención del Estado en la economía y usó la frase laissez-faire, laissez-passer, frases en francés que significan dejen hacer, dejen pasar, para exigir la mínima intervención de los gobiernos y completa libertad económica en el mercado y la manufactura, además de que se manifestó en contra de los impuestos. Y aunque nunca usó esa frase, uno de los fundadores de la economía clásica, Adam Smith,
hizo famosa su fórmula sobre la existencia de la mano invisible del mercado porque creía en dos dogmas que impulsó el neoliberalismo a fines del siglo XX. Uno, que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía, ya que los mercados se regulan por sí mismos. Y dos, que al actuar en su propio beneficio, los individuos contribuyen al bienestar general de la sociedad. Se alienta el egoísmo y la avaricia en el liberalismo económico, como se puede ver. Así que no fue el liberalismo económico, sino la lucha que emprendió la burguesía entre los siglos del XV al XVIII por la libertad de conciencia y el imperio de la ley, que consiguieron que el apoyo de grupos sociales que no pertenecían a esta nueva clase y también carecían de derechos obligados a mantener con impuestos y tributos a la nobleza y el clero. Con su ayuda, la burguesía creó un Estado que siempre ha querido tener a su servicio. Pero el nacimiento y fortalecimiento del socialismo en el siglo XIX, la gran crisis capitalista de 1929 y sobre todo el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, que inauguró una etapa en la cual aumentaron los sindicatos y partidos obreros en el mundo durante las 3 décadas siguientes, todo ello logró que el liberalismo se modernizara y estableciera el estado de bienestar para contener el ascenso de la lucha por un tipo de libertad distinto, no individualista, sino colectivo para reclamar justicia. El neoliberalismo surgió como reacción opositora a este tipo de Estado. Terry Anderson señala que el neoliberalismo es un fenómeno distinto del liberalismo clásico del siglo XIX y nació en Mont-Pelerin, Suiza, en 1947, sobre la base del libro Camino a la servidumbre, escrito por Friedrich Hayek contra el Estado intervencionista y de bienestar. En su origen había, además de enemigos, además de europeos, enemigos del New Deal norteamericano encabezados por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Implementado en muchos países hasta los años 70 del siglo XX, fue en los años 90 que tuvo el neoliberalismo un segundo aliento en el mundo a causa de que, según Anderson, la caída del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética de 1989 a 1991 marcó la victoria de Occidente en la Guerra Fría. Fue un triunfo no de cualquier capitalismo, dice Anderson, sino del neoliberalismo encabezado y simbolizado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años 80. Un capitalismo duro y muy reacio a tener reglas. No querían ninguna regla. Así, desde su imposición al fin del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la lucha en contra de los efectos del neoliberalismo ha sido encabezada por los trabajadores asalariados del campo y la ciudad, por clases medias empobrecidas y por organizaciones que agrupan ambientalistas, migrantes y defensores de derechos humanos. Durante los siglos XX y XXI se sumaron a la lucha por la libertad los negros y otros grupos segregados por su color de piel, las mujeres, los homosexuales y quienes son discriminados por cuestiones de género, las minorías étnicas por derechos elementales y en general todos los desposeídos de la tierra. Han luchado por su liberación pueblos enteros en contra del colonialismo y de los depredadores que habían invadido sus territorios para extraer sus riquezas. Todos ellos han luchado por su liberación y por la igualdad, no solo de derechos, sino también económica. El neoliberalismo y el llamado libertarismo, un movimiento de derecha que se autonombra libertario, usurpando el nombre que usaron los anarquistas del siglo XIX, son reacciones a estas luchas. Y es una reacción muy violenta, muchas veces. Muchas gracias. Nos vemos a fines de febrero.